Banda, estamos ante uno de los sucesos más importantes en la historia del Valorant y no puedo creer lo poco que se ha hablado sobre esto. El equipo y comunidad de aim training más importante del mundo, Voltaic, acaba de hacer pública una nueva super herramienta de manera completamente gratuita, presentando la benchmark definitiva para Valorant. Y seguro más de alguno se preguntará, y bueno, ¿qué es un benchmark y con qué se come? Porque esta cosa es importante. Y si encima es nuevo en el tema del aim training, es probable que ni siquiera haya escuchado hablar sobre Voltaic y cómo todo esto se relaciona con Valorant y el mágico mundo del aim training. Esta nueva benchmark es una aplicación que te va a permitir conocer de manera precisa tu nivel de habilidad mecánica en Valorant. Al realizar diversas pruebas, cualquier jugador puede obtener un rango o nivel, junto a un desglose súper detallado de sus fortalezas y debilidades con respecto a su puntería en un tactical shooter, incluidos tanto Valorant como CSGO. Muy seguramente son muchas las veces que te has sentido hardstockeado en tu rango, que no avanzas porque tu equipo son un saco de piedras que no cooperan o que los Smurfs están arruinando tu elo. Pero ahora todo cambia, porque finalmente tendrás un recurso para determinar tu verdadero nivel e incluso mejorar y entrenar tu puntería. Por lo que el primo pesado ya no tiene excusas para seguir diciendo que sería inmortal si el emparejamiento no fuera un asco, ya que con esta nueva herramienta, ningún jugador se salva de demostrar su capacidad. Lo más importante de este benchmark es que, al igual que muchas otras rutinas que he compartido en mi canal, fue creada por el equipo de Voltaic, la comunidad más grande e importante de aim training en el mundo, constituida por verdaderos expertos y apasionados del tema, y también responsables de los mejores recursos, guías y contenido para mejorar tu nivel mecánico en todos los FPS. Cuenta con personas legendarias como Cartoon FPS, quien ha coachado a jugadores profesionales como Jay, y al campeón del reciente torneo Red Bull Ready Shake 2023, y básicamente el mejor aimer de toda la zona América, Mati OW. Por lo que si existe gente que de verdad le sabe a cómo mover el mouse, sin ficciones, es este equipazo. Al utilizar esta herramienta, vas a poder aislar todas tus deficiencias y trabajar de forma específica en las áreas que necesitan mayor atención de tu puntería. Lo mismo puede servirle a un jugador novato como a un jugador profesional, y también puede ser una herramienta imprescindible para todas las personas que se dedican a coachar y a apoyar a otros jugadores, sacando medidas y parámetros para determinar las áreas que requieren atención. Por lo que hablemos ya de lleno sobre la benchmark y cómo funciona. Recuerda que cuando hago contenido de aim training, estoy obligado a ser bastante técnico y explicativo, pero en esta ocasión intentaré hacerlo lo más ligero posible, sobre todo a la hora de explicar los ejercicios y categorías. Si aún así quieres saltarte algunas explicaciones y brincar directo a lo que buscas, te dejaré marcas de agua en la descripción para que puedas hacerlo. El benchmark viene en 3 categorías importantes para que todos los jugadores puedan evaluarse según su nivel y capacidad. La primera categoría es novatos o novice, seguido por intermedios y finalmente los avanzados o advanced. La categoría de novatos contempla a todos los jugadores con rangos entre hierro y oro de Valorant, mientras la categoría intermedia incluye a los jugadores platino hasta inmortal. La última categoría incluye a los jugadores radiantes y algunos rangos propios de Voltaic para diferenciar y distinguir a los verdaderos aimbots humanos. Ahora más que nunca, es mucho más fácil obtener tu puntaje final en una benchmark de Voltaic, ya que a diferencia de las herramientas pasadas, esta se encuentra completamente integrada en una aplicación que recopila todos tus puntajes de cada escenario, de forma completamente automática. Y para los que ya hemos trabajado con las fundamentals y la benchmark tradicional, esto es literalmente un cambio revolucionario. El enlace para acceder a la aplicación web igual estará en la descripción del video. Para obtener tu rango y puntuaciones, basta con terminar los ejercicios de la playlist que te corresponde según tu categoría. Si eres novato, juegas la playlist Novice. Si eres avanzado, haces la playlist Advanced. Y lo mismo con la intermedia. Estas 3 playlists consisten en 21 ejercicios que varían en dificultad según la categoría que estás seleccionando, pero en esencia tienen la misma mecánica. Se sugiere que repitas cada ejercicio de 1 a 4 veces para obtener tu rango definitivo. Si tienes poco tiempo para obtener tu rango y quieres sacarlo tan rápido como se pueda, Papá Voltaic fue más allá de considerarnos a todos, incluyendo una versión de Kick Ranking con solo 8 ejercicios núcleo para las 3 categorías. Definitivamente te recomiendo tomarte el tiempo para hacer la playlist completa, pero si quieres ir por un ranqueo rápido, lo respeto. Todas las categorías, playlists y enlaces importantes para entrenar directo en Aimlab te los voy a dejar puestos en la descripción de este video para que puedas acceder directamente. Si prefieres buscar las playlists en Aimlab, solo tienes que poner la palabra Voltaic en el buscador del juego y te aparecerán las playlists casi hasta arriba. Otra cosa que me parece loquísima de esta nueva herramienta es que incluso la aplicación web te puede llevar directo a los ejercicios que quieras practicar o la playlist que te interesa. Solo tienes que hacer clic a la categoría o el escenario que quieras entrenar y ¡boom! Te abre un enlace directo de Aimlab, y de verdad que me impresiona el nivel de integración insano que pusieron en este trabajo todo el equipo de Voltaic. Ahora, sobre la composición de los ejercicios y en qué consisten, te voy a explicar las categorías que se van a evaluar en palabras de Voltaic, por lo que presta mucha atención a esta información, porque esto es algo mega importante para que puedas interpretar correctamente tus resultados junto a las áreas débiles y fuertes de tu capacidad mecánica.
La primera categoría de ejercicios es Flick Tech, que básicamente consiste en escenarios que buscan medir tu capacidad de realizar flicks de forma precisa. Un flick es un movimiento muy rápido que hacemos entre un punto y el otro con tal de eliminar un objetivo. Flick Tech se divide en 3 subcategorías igual: Dynamic, que incluye objetivos que se desplazan; Core, con escenarios sin modificadores o estáticos; y Reflex, para evaluar tu velocidad de respuesta. La segunda categoría es Micros, una súper importante y que pretende medir tu capacidad de realizar microcorrecciones. Evasive son los escenarios con objetivos que se mueven. Core nuevamente no tiene modificaciones y son estáticos. Reflex también mide nuevamente tu capacidad de reacción. La última categoría es Stability, con 2 subcategorías que son Strafe, donde se busca que te muevas y apuntes mientras mantienes tu estabilidad, y Precise, donde se hace énfasis en tu traqueo y precisión. Es importante destacar que aunque no obtengas el mismo rango en todas tus puntuaciones, el sistema de Voltaic consiste en una unidad que se llama energía, la cual se promedia entre todos tus resultados para brindarte tu rango final una vez que concluyes con todos los ejercicios de cada categoría. Ahora, sobre la manera en que vamos a realizar esos ejercicios, lo vamos a explicar de manera turbo resumida utilizando la poderosa guía de Voltaic. Que yo sé que varios de los escenarios son bastante intuitivos, pero hay una ciencia y magia detrás de cada ejercicio que considero importantísima de destacar. No olvides que para cualquier entrenamiento, tu sensibilidad debe ser exactamente la misma que tienes en Valorant, y que tu campo de visión debe estar en 103 también. Un escenario dinámico que consiste en 6 objetivos con un solo punto de vida. Todos se desplazan de forma horizontal y solo cambian de dirección cuando topan con los muros. La precisión que tengas cuenta en tu score final, ideal para mejorar tu precisión y timing al transferir tu mira entre objetivos en movimiento. En este escenario, los bots tienen un punto de vida y viajan haciendo líneas rectas en diferentes ángulos con cambios de dirección impredecibles. La mejor manera de realizar este ejercicio es traqueando a los bots por un periodo corto solo para confirmar que puedes atinar el tiro y hacer transiciones suaves entre cada uno. Evita que los cambios de dirección del bot te agarren en curva. Consta de 2 bots con movimientos más evasivos y de un solo clic. Realiza flicks rápidos y aterriza tan suave como puedas sobre tu objetivo. Al constar de objetivos evasivos, te obliga a prestar más atención a tus microajustes cuando aterrizas la mira, tal como te sucedería en Valorant cuando un enemigo hace movimientos ligeros o jiggles. Ejercicio que tiene 4 objetivos estáticos repartidos en ángulos más abiertos. Mantén apretado el botón de disparo siempre y enfócate en cambiar de objetivos tan rápido como te sea posible. Dado que los enemigos tienen más resistencia, te obliga a ser prudente antes de cambiar. Probablemente mi ejercicio favorito de toda la vida. Un escenario que presenta 4 fases con diferentes tipos de flicks. Lo ideal es intentar obligarte a ser tan rápido como puedas, pero manteniendo tu suavidad entre líneas de objetivos. Excelente para mejorar tu puntería en general. El ejercicio consta de 4 objetivos que se destruyen con un solo disparo y van reduciendo su tamaño conforme más eliminas. Este ejercicio pretende ayudarte a aterrizar tus flicks iniciales en largas y cortas distancias, mientras te permite descubrir si tu puntería tiene problemas de velocidad o precisión debido a las variaciones de objetivos. Aquí tienes que eliminar un solo bot que estrafea de forma horizontal y aparece en diferentes alturas y profundidades. Primero, debes tener bien clara la posición de tu objetivo antes de mover el mouse. Una vez que lo visualizas, debes hacer un flick inicial que coincida con el movimiento del bot. Intenta no desesperarte con los tiros, ya que el objetivo no desaparece tan rápido. Este escenario ayuda muchísimo con la frase que muchos jugadores profesionales repetimos sobre primero apunta y luego dispara. No al revés, y con mucha calma. Ejercicio con un bot que aparece de izquierda a derecha, en diferentes alturas y profundidades. Nuevamente, debes visualizar a tu objetivo antes de aventurarte a lanzarle el crosshair. Intenta no acelerarte demasiado y busca ser preciso desde el flick inicial. El ejercicio simula situaciones en las que tus enemigos aparecen en direcciones opuestas y debes tener un super control de tus movimientos para ganar los duelos. Un escenario sencillo que simula esos tiros difíciles donde el enemigo se mueve de forma irregular en tu pantalla. A diferencia de otros, aquí no debes de traquearlo y en lugar de eso, intenta apuntar de manera relativamente rápida. Este es ideal para mejorar tu lectura de tus objetivos. Nuevamente, tenemos 2 bots que aparecen en un corredor largo. Evita traquear e intenta realizar movimientos suaves entre los objetivos sin intentar flickear, ya que aquí solo se pretende que trabajes en tus microajustes. 6 bots estrafean de forma constante, simulando ser objetivos a larga distancia en Valorant. Practica tus microcorrecciones mientras consigues atinar 2 tiros a cada bot para eliminarlos. Con este tipo de ejercicios, construyes estabilidad mientras disparas de forma consecutiva. El ejercicio consta de 3 esferas estáticas que aparecen en diferentes profundidades en un corredor largo. Adquiere tus objetivos de forma veloz y elimínalos tan rápido como te sea posible. Aquí vas a imitar las situaciones en las que atinas tiros a enemigos que te aparecen en diferentes profundidades del mapa. Aquí hay un poco de target switching en la rutina, mezclado con precisión y microajustes. Cambia rápido entre objetivos y mantén tus disparos sobre cada uno hasta eliminarlos, y luego cambia al siguiente objetivo, ideal para entrenar duelos a larga distancia. Este tipo de escenarios estáticos me gustan mucho porque te obligan a tener control microscópico del mouse, ideal para desarrollar tus movimientos más finos con objetivos que están a distancias muy lejanas. Procura flickear en sucesión rápida para obtener el mejor entrenamiento.
Este escenario me gusta mucho por su nivel de dificultad. Consiste en reaccionar a un objetivo que se escapa de forma horizontal, piqueando a diferentes velocidades y en cualquier esquina del mapa. Debes disparar el cuadro azul y luego reaccionar y fliquear al objetivo que piquea. Después de eliminarlo, debes repetir el proceso de centrar tu mira disparando a la caja azul. Excelente ejercicio para mejorar tu tiempo de reacción y precisión a los strays enemigos. Un ejercicio que me parece muy divertido y que te ayuda a realizar microcorrecciones de forma consistente en diferentes puntos. Dispara al objetivo en el medio del mapa y reacciona a todos sus cambios de dirección conforme le disparas. Después de 30 segundos, el objetivo se reposicionará en medio del mapa para que recentres tu mouse a tiempo. Este es el mejor tipo de ejercicio para aprender a transferir buenas técnicas de microcorrección en el juego. Un escenario que consiste en un muro amplio, donde aparecen 5 objetivos estáticos muy pequeños de forma aleatoria. Fliqueas a la caja resaltada en el mapa y elimina el conjunto de enemigos tan rápido como te sea posible. Aquí la precisión es importante y cuenta en tu score final. Traquea tu objetivo de forma similar a cómo se mueve una persona en Valorant. Mantén apretada tu tecla de disparo mientras sigues al objetivo, tratando de controlar sus movimientos y cada strafe que haga de forma continua. Importante que solo tires a la cabeza del objetivo. Un escenario bastante retador para traquear objetivos que strafean de forma larga y horizontal. Practica tu fluidez en el traqueo, tratando de que tu brazo se mueva en un solo movimiento y no varios microajustes a tu velocidad. Aquí te toca mantener la mira sobre un objetivo estático que cambia de posición cada 10 segundos. Dado que el ejercicio te mueve de un lado a otro, debes ser capaz de reajustar tu mira conforme cada cambio de dirección. Excelente para mejorar tu posicionamiento de crosshair y a tener lo que se llama una mira tensa cuando te mueves o rotas. Un escenario excelente sobre objetivos que se mueven y cambian de dirección repentina. Intenta leer de manera adecuada todos los cambios de dirección y reajusta tu mira con cada destello de movimiento que haga el bot, evitando ser muy abrupto en el cambio. El movimiento repentino que hace pretende evitar que te duermas y puedas reaccionar a cambios rápidos. Una vez que concluimos la playlist que nos corresponde y sacamos nuestro resultado, tendremos una imagen clara de qué tipo de áreas tenemos que trabajar. Si por ejemplo, en Flicktech tenemos deficiencias con las áreas dinámica y reflex, podríamos buscar ejercicios con objetivos que tengan patrones evasivos o en movimiento, y al mismo tiempo que desaparezcan o te generen presión como un escenario del tipo pressure. Lo mismo hacemos con las otras dos categorías. Si nuestra debilidad es la evasión, podríamos buscar escenarios que tengan objetivos con time to kill más elevados y que tengan cambios de dirección cortos y consecutivos. Aprovecho a avisarte que ya estoy trabajando en este tema con videos que incluyen rutinas para categorías de aiming específicas, de tal manera que tengas más herramientas para trabajar áreas concretas de tu puntería como el clicking, tracking y target switch. También podemos simplemente repetir aquellos escenarios en los que salimos bajos y tratar de mejorar nuestra puntuación jugándolos de forma constante hasta que podamos pulir esas áreas con deficiencias. Porque otra cosa importantísima de este benchmark es que los escenarios están cuidadosamente trabajados para replicar lo más posible situaciones reales de juego en Valorant, por lo que también puedes utilizar esta playlist como una rutina de entrenamiento principal y que te va a permitir mejorar tu puntería mientras vas subiendo tus puntuaciones del benchmark. Una forma de emplear esta benchmark como rutina de Valorant principal es repitiendo todos los escenarios de 1 hasta 3 veces, de tal manera que haces una rutina efectiva de entre 20 y 65 minutos. El tope máximo que se sugiere repetir un mismo escenario es 5 veces, pero si quieres ponerte verdaderamente insistente, que 10 sea tu límite para un mismo ejercicio. Realmente estoy mega impresionado con el trabajo que Voltaik acaba de realizar, no solo creando una de las rutinas de entrenamiento más completas de todo Valorant, sino porque también la integró en una herramienta súper intuitiva para conocer nuestro verdadero nivel de mecánicas y que además nos entrega mucho reto y motivación. Considero muy importante que todos los jugadores tengan acceso a este recurso, que lo puedan conocer y que lo empleen de la manera adecuada para sacarle el máximo provecho. Por lo que no duden en compartir este video con todos sus amigos para que ahora sí la banda no tenga pretextos para mentir si los carrearon, pero sobre todo que tengan una verdadera herramienta para trabajar su aim de manera inteligente. Te deseo un chingo de éxito en tu camino del aim training y no olvides que en este canal tengo diversas guías y contenido sobre el tema para que tengas más recursos. Eventualmente iré compartiendo más rutinas entre todo mi contenido para que puedas tener un surtido rico de guías y herramientas. Por lo que me retiro como siempre, agradeciéndote por alcanzar este punto en el video y sobre todo, deseándote un excelente día. Aprovecho a agradecer a todos los miembros del mes por su apoyo. Muchas gracias.